Control biológico de plagas y enfermedades. Principios y principales características. Introducción. Todas las formas de vida en la Tierra interactúan con el entorno que las rodea. Esta interacción se produce con los factores abióticos a los que los organismos responden y con otros seres vivos de la misma o de diferente especie. La evolución de microorganismos y artrópodos ha generado una diversidad de maneras para obtener alimento que aún subsisten. Una de ellas es parasitar tejidos vegetales, otra es consumirlos. Los seres vivos que han adoptado estos estilos de vida se conocen como plagas y son un problema para la producción agrícola. Históricamente, algunas de ellas han causado hambrunas en diferentes países del mundo. Sin embargo, las plagas también pueden ser objeto de ataque por parte de un número no menor de organismos. El control biológico es una estrategia de protección de cultivos que se aprovecha de las interacciones que son adversas para las plagas. Para que el control biológico sea eficaz, es necesario comprender la naturaleza variada y compleja de estas interacciones, que se conocen genéricamente como simbiosis. Según Leung y Pauling 2008, el término simbiosis significa vivir juntos y designa la interdependencia de dos o más organismos de diferentes especies que resulta en un beneficio para todos de los miembros implicados, mutualismo o solo para alguno de ellos. En el tema que nos ocupa, la simbiosis implica daño para una de las especies, parasitismo, en este caso para el hospedero o ausencia de daño, comensalismo, cuando el biocontrolador entra en íntima relación con la planta, previniendo los daños producidos por las plagas. Sin embargo, esta clasificación de la simbiosis es bastante simplista, ya que el espectro entre el mutualismo y el parasitismo es un continuum en el que no siempre es fácil parcelar en dónde empieza y en dónde acaba el daño o el beneficio. De hecho, una sola asociación puede tener efectos positivos o negativos dependiendo de las condiciones ambientales. Pérez Brocal, La Torre y Moya 2013, y de las actividades antropogénicas que pueden afectar no solamente los procesos ecológicos, sino los evolutivos en muchas escalas espaciotemporales. Tral y colaboradores 2011. De esta manera, el control biológico debe considerar de forma amplia la biología y la interacción de los agentes de control biológico con todos los componentes del entorno. Además, para que se convierta en una estrategia exitosa de fitoprotección, es necesario involucrar muchas otras disciplinas y actividades humanas. Se debe trabajar de forma transdisciplinaria. A pesar de los éxitos obtenidos a nivel mundial y de sus múltiples aplicaciones, el potencial del control biológico apenas empieza a explotarse. Las plagas agrícolas y su impacto en la producción de alimentos. Los daños producidos en los cultivos por las plagas han tenido un grave impacto en la población. El término plaga, de acuerdo con la FAO, Food and Agriculture Organization 2017, se define como cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Pero en este libro, Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros, se amplía la definición del término insectos y microorganismos fitopatógenos. Se considera que hay aproximadamente 70.000 especies de plagas agrícolas en el mundo, Pimentel y colaboradores 1997, número en el cual se incluyen cerca de 10.000 especies de insectos, Daligual, Dawan y Zink 2007, 150 especies de bacterias, Chris Holhocker, Day y Stockwitz 2006, 2.000 virus, Hull 2013, y más de 10.000 especies de hongos y omicetos, Krutov y Monkevich 2002 y todos por Goburosko 2011. Dentro de estos últimos hay más de 350 especies que son toxigénicas, Monatiriski 2002 citado por Goburosko 2012. Aunque hay diferencias en los estimativos de pérdidas producidas por estos agentes bióticos, de acuerdo con varios autores, el total de estas supera el 30%. Heinrich y Herc 2003 las estimaron en 33%, Pimentel y colaboradores en 1999 las estimaron en 40%, mientras que Zink en 2014 hizo un estimativo que supera esta cifra considerando solo las enfermedades producidas por patógenos fúngicos. Las plantas crecen pero no se mueven del lugar de la siembra, por lo tanto, son incapaces de escapar al ataque de las diferentes plagas, principalmente de insectos y fitopatógenos. Las pérdidas de cultivos debidas a estos pueden ser devastadoras hasta el punto de crear hambrunas. Los efectos socioeconómicos de las epidemias y las pérdidas de cultivos están ejemplificados por algunas enfermedades invasoras icónicas, cuyo ataque se presenta justo cuando las comunidades dependen de un único cultivo básico que resulta afectado. Entre los ejemplos de hambrunas más citados está la causada por el fitopatógeno Omiceto Phytophthora infestans, que originó entre 1845 y 1847 un millón de muertes en Irlanda y más de 2 millones de migrantes hacia Europa continental y los Estados Unidos. Carefoot Disprut, 1967.
Esto se debió a la alta dependencia de la papa por parte de la población irlandesa para su sustento, a la ausencia de resistencia de la planta y a las condiciones ambientales. Otras grandes hambrunas se produjeron en Bengala en 1943 debidas a la mancha marrón del arroz causada por el patógeno fúngico Cocciobolus villabanus. Se estima que 2 millones de personas murieron dada la alta dependencia de la población de este cultivo. Panamá, 1973. Entre 1970 y 1971, en Estados Unidos, se ocasionó la epidemia del tizón foliar del maíz causada por Cocciobolus heterotrophus, que destruyó completamente estos cultivos, raza T. Esta especie de maíz contenía un gen heredado citoplasmáticamente para esterilidad masculina, TCMS, el cual se había incorporado en aproximadamente el 85% de los cultivares americanos. Pese a las pérdidas económicas, nadie murió y el problema pudo solucionarse retirando las variedades susceptibles e incorporando nuevos híbridos. Urstrup, 1972. Las poblaciones de fitopatógenos y de insectos plagas son genéticamente variables en el tiempo y en el espacio. Aunque se han hecho muchos estudios epidemiológicos, es difícil predecir el origen de la próxima catástrofe que afectará en alguna parte del globo a uno o varios de nuestros cultivos vitales para la seguridad alimentaria o para la generación de divisas. Más de una décima parte de las plagas reportadas a nivel mundial ha alcanzado a más de la mitad de los países que cultivan las correspondientes especies vegetales huéspedes. Si las tendencias actuales continúan, muchos países productores estarán completamente saturados de plagas a mediados del siglo y la dispersión de estas aumentaría con la ampliación numérica de los huéspedes. La dispersión global de algunas plagas ha sido rápida, pero las asociaciones de estas son fuertemente regionalizadas y siguen las distribuciones de sus huéspedes. En efecto, las asociaciones de plagas se correlacionan significativamente con la socioeconomía, el clima y la latitud. Los cultivos tropicales con rangos latitudinales restringidos tienden a estar más saturados de insectos plaga y de patógenos que las gramíneas crecidas en zonas templadas con amplios rangos latitudinales, aunque es probable que el cambio climático influya en la distribución futura de las plagas. Vale decir en todo caso que a pesar de la continua dispersión de insectos plaga y de fitopatógenos, el grado de homogeneización biótica sigue siendo moderado, aunque está creciendo. Por otra parte, los patógenos fúngicos lideran la invasión mundial en la agricultura, son el grupo más disperso, aun cuando presentan una gama más restringida de huéspedes, Weber, Holmes y Gur 2014. Solo los patógenos fúngicos se les atribuye entre el 27 y el 42% de las pérdidas de alimentos a nivel mundial. Singh 2014. Finalmente, los artrópodos destruyen entre el 18 y el 26% de las cosechas anuales, y es en el campo antes de la cosecha en donde se produce la mayor pérdida de cultivos, de 13 a 16%. Culinate 2014. Esta situación se agrava en países en desarrollo. Ahora bien, se proyecta que la población humana crezca en aproximadamente 80 millones por año y aumente en un 35% en este primer cuarto del siglo, con un total aproximado de 7.700 millones para 2020. Pinstrup Andersen, 2000. Por esa razón se necesitará una producción de alimentos cada vez más sostenible y confiable, pero las plagas plantean un serio problema para la seguridad alimentaria mundial, lo que implica el desarrollo de mecanismos eficientes y medioambientalmente amigables para su control, basados, además, en una comprensión profunda de estas. La intensificación de la agricultura en el siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI ha estado acompañada por un aumento del comercio internacional, la introducción de nuevos cultivos y la consecuente transferencia de plagas a nivel mundial. Esta situación ha conllevado una excesiva dependencia del control químico, frecuentemente utilizado en forma exagerada e indiscriminada, lo cual ha generado consecuencias negativas como la resistencia de las plagas, mayores costos de producción, residuos de agroquímicos en los productos de consumo, contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad y riesgos para la salud humana. Esta situación ha abierto las puertas a las nuevas alternativas para una agricultura sostenible, en cuyo contexto el control biológico ha ganado gran interés a escala mundial, dada la mayor sensibilidad de productores y consumidores a la importancia de usar prácticas más sostenibles, saludables y que protejan o aumenten la biodiversidad. Bale, Van Letteren, Bigler, 2008. Esto, por supuesto, supone la utilización de componentes que permitan mantener las plagas por debajo de los niveles de daño económico sin perturbar los agroecosistemas, escenario en el cual el control biológico es visto como un componente fundamental de programas de manejo integrado de plagas y de manejo integrado de cultivos.
Lo anterior implica integración disciplinaria y metodológica para abordar e implementar estos conceptos de forma que se tenga en cuenta la educación de consumidores y productores, los valores sociales y los componentes económicos relacionados con el desarrollo e implementación de dichos programas. Control biológico. El estudio del control biológico de plagas se ha dividido en 4 épocas según Gore, Barlow, Memmott, Wrighton y Greathead 2000. La primera es la era precientífica de 1880 hacia atrás, la segunda es la era clásica 1880-1939. La tercera es la era química, que va desde el descubrimiento de las propiedades insecticidas del diclorodifeniltricloretano, DDT, en 1939, hasta la publicación del libro La Primavera Silenciosa en 1962 por Rachel Carson. Y la cuarta es la denominada Era Integrada, que va desde la publicación de La Primavera Silenciosa hasta la época actual. En la Era Integrada se ha hecho un uso mucho más amplio del control biológico contra diferentes plagas objetivo y en diversidad de cultivos, con la implementación de estrategias que se originaron en la etapa clásica. Si bien en la Era Integrada se ha prestado más atención a los elementos biológicos y ecológicos, no se le ha prestado lo suficiente a los temas sociales relacionados con el tema, como la estructura de las empresas, la estructura del mercado, los movimientos políticos y la actitud del consumidor, los cuales influyen fuertemente en el futuro del control biológico. Los términos control biológico y su sinónimo abreviado biocontrol han sido empleados en diferentes campos de la biología, particularmente en entomología y en fitopatología. En entomología, una de las definiciones clásicas describe el control biológico como la acción ejercida por parásitos, depredadores o patógenos, organismos causantes de enfermedades, para mantener la densidad de población de otros organismos en niveles más bajos de los que existirían sin la acción de estos enemigos naturales. De Bach, 1964. Posteriormente, Van den Bosch, Messenger y Gutiérrez lo definieron como la manipulación humana de los enemigos naturales para controlar las plagas. 1982. En fitopatología, el control biológico fue inicialmente definido como la reducción de la densidad de inóculo o de la actividad de un patógeno o parásito en su estado activo o durmiente, lograda de manera natural o a través de la manipulación del ambiente, del hospedero o de antagonistas del patógeno o plaga que se quiere controlar. Baker y Cook, 1974. Ahora bien, entendido desde una perspectiva utilitarista, el control biológico tiene como objetivo final la utilización de la biología para el servicio del hombre, siempre y cuando esto se haga de manera respetuosa con el medio ambiente y asegure cultivos sanos para los consumidores. A continuación se verán las estrategias de control biológico más comunes, de conservación, clásico, aumentativo, de inoculación e inundativo. Eilenberg, 2006. Control biológico de conservación. Este se define como la modificación del medio ambiente o de las prácticas existentes para proteger y mejorar la actividad de enemigos naturales específicos o de otros organismos que reduzcan el efecto nocivo de plagas. Eilenberg y colaboradores 2001. Los enemigos naturales incluyen todo tipo de organismos que ayudan a la regulación biológica, macro y microorganismos que controlan invertebrados, arbences y enfermedades de las plantas, incluidos los microorganismos antagónicos responsables de los suelos opresivos. En el control biológico de conservación se modifica el medio ambiente o se cambian las prácticas del cultivo para mejorar las condiciones de los enemigos naturales que están presentes y así incidir sobre su desempeño. Por ejemplo, al aumentar su población, se podría disminuir la de las plagas, de forma que se genere un menor impacto de estas en el cultivo. El control biológico de conservación es completamente diferente de las otras estrategias de control biológico, ya que no se liberan organismos, solo se mejoran las condiciones de los organismos allí presentes para evitar o para reducir los daños causados por las plagas. Es por esto que dicha estrategia es incompatible con el uso de agroquímicos que desfavorezcan a los enemigos naturales. Entre las 5 estrategias de control biológico, la de conservación puede ser vista como la más estrechamente ligada a los principios fundamentales de la agricultura orgánica, que tiene como premisa fundamental la protección de los enemigos naturales existentes. También tiene una conexión estrecha con la biología de la conservación, Lotternaut 1998, ya que el control biológico de conservación se basa en gran medida en la teoría ecológica sobre las metapoblaciones, la fragmentación espacial y el destino de las especies en un hábitat. Por lo tanto, el control biológico de conservación puede considerarse un ejemplo de restauración del hábitat con el propósito específico de mejorar las condiciones de los enemigos naturales para controlar las plagas.
La conservación de los enemigos naturales es probablemente la práctica de control biológico más importante y fácilmente disponible para los cultivadores. Los enemigos naturales existen en todos los sistemas de producción, desde el jardín de las casas hasta los campos comerciales. Estos agentes de biocontrol se adaptan al medio ambiente local y a la plaga objetivo, por lo que su conservación es generalmente simple y rentable. Con relativamente poco esfuerzo, se puede observar la actividad de estos enemigos naturales. Sin embargo, en muchos casos la importancia de los enemigos naturales no se ha estudiado adecuadamente o solo se hace evidente cuando estos desaparecen por el uso de agroquímicos. Control biológico clásico. El control biológico clásico, según Eilenberg y colaboradores, se define como la introducción intencional de un agente de control biológico exótico, habitualmente coevolucionado, para su establecimiento permanente y para el control de plagas a largo plazo, 2001. Este tipo de control podría ser visto como el restablecimiento ecológico de un equilibrio que el hombre había perturbado o como la capacidad de los enemigos naturales introducidos para persistir en el medio ambiente, reproducirse allí y ejercer una actividad biocontroladora. Wake, 2001. Control biológico aumentativo. Este tercer tipo de control biológico implica la liberación suplementaria de enemigos naturales. Pueden liberarse unos pocos enemigos naturales en un momento crítico de la temporada o grandes cantidades de estos, según el caso. Además, el sistema de cultivo puede modificarse para favorecer o aumentar los enemigos naturales. Esta última práctica se denomina frecuentemente manipulación del hábitat. Ellenberg y colaboradores, 2001. Control biológico de inoculación. El control biológico de inoculación fue definido por Eilenberg y colaboradores 2001 como la liberación intencional de un agente de control biológico con la expectativa de que se multiplique y controle la plaga durante un periodo prolongado de tiempo, pero no de forma permanente. Se usa principalmente cuando una población de plagas empieza a aumentar, pero antes de que haya alcanzado el máximo potencial, se inocula un agente de control biológico en cantidades pequeñas o moderadas. El objetivo es que el enemigo natural aumente de su población y controle la plaga durante un periodo de tiempo. En este caso, los organismos de biocontrol inoculados no se establecen permanentemente con una densidad de población lo suficientemente alta. De esta forma, si la población de la plaga llega a aumentar después de un periodo de tiempo, se lleva a cabo una nueva inoculación. Este tipo de control es similar al control biológico clásico, pero las principales diferencias radican en que 1. La inoculación del agente de control biológico se hace con organismos que viven en el área de aplicación y 2. Solo se hace un establecimiento temporal. El control biológico de inoculación entonces resulta equivalente a una restauración momentánea del balance natural. Control biológico inundativo. Esta quinta estrategia se define como la liberación o aplicación de agentes de control biológico en grandes cantidades para diezmar las plagas cuando su población aumenta de tal forma que el cultivo se pone en riesgo. Eilenberg y colaboradores 2001. Así, la plaga se controla rápidamente y la densidad de población tanto de la plaga como del biocontrolador disminuye con el tiempo. También en este caso, si la población de la plaga aumenta después de un periodo de tiempo, se realiza una nueva aplicación del agente de control biológico. Usualmente los eventos de control biológico inundativo se limitan a una temporada de cultivo, por lo que la escala de tiempo es de semanas o de meses. El término bioplaguicida microbiano, definido como un producto cuyo principio activo está constituido por microorganismos que controlan plagas, se asocia con la liberación inundativa, ya que los microorganismos benéficos se aplican cuando la población de plagas es alta o cuando se presume que ésta va a estar en el nivel de daño económico. Además, en general se aplican dosis altas y se asume que estos desaparecerán con el tiempo o que su población se reducirá significativamente por sí sola. En todo caso, los organismos de biocontrol, a menudo comercialmente disponibles, se liberan en intervalos más o menos regulares. El control biológico de inundación, con su gran parecido con el control químico, puede percibirse como menos natural que las otras estrategias de control biológico, especialmente cuando se usa un microorganismo biocontrolador, puesto que la cantidad del agente de control que se aplica suele ser mayor que la que se encuentra en condiciones naturales en un ambiente determinado. La presentación del biocontrolador puede asociarse, además, a la de los plaguicidas químicos, pues la etiqueta del producto tiene información sobre la concentración y las dosis de aplicación. Sin embargo, se debe considerar la inundación como una estrategia que puede proporcionar excelentes resultados en muchos casos, de acuerdo con la aceptabilidad ecológica.
El control biológico de inundación y el de inoculación a menudo se denominan control biológico de aumento, Hayek 2004, puesto que en ambos casos los biocontroladores se liberan a intervalos más o menos regulares de tiempo con el objetivo de aumentar su población. Por otra parte, puede ser difícil saber exactamente si el efecto sobre el objetivo se debió a los propios organismos liberados o a su progenie. En cualquier caso, es recomendable preservar las categorías previamente descritas. Implementación del control biológico. En general, para la implementación efectiva de una estrategia de control biológico, se deben considerar los componentes ecológicos y sociales, desde el momento en que se descubre un agente de biocontrol y durante todo el proceso de desarrollo. Según Perkins y García, 1999, la mayoría de trabajos científicos y productos de control biológico están sujetos a consideraciones políticas y económicas que tienen poco que ver con el tema científico. Obviamente, la inundación y la inoculación necesitan la participación de autoridades nacionales para evaluar su eficacia y para conceptuar sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente. Asimismo, el procedimiento y el producto deben contar con un respaldo científico completo, de forma que se tengan en cuenta los factores ecológicos, los elementos del cultivo, el ecosistema en que se llevará a cabo la aplicación, el tipo de plaga que se quiere controlar y el comportamiento y características de los agentes de biocontrol propuestos. También la perspectiva y el conocimiento de la sociedad, representada por los consumidores, los cultivadores y los productores, hará que se tomen las medidas y las decisiones finales para el uso generalizado y exitoso de los agentes biocontroladores. Es importante tener en cuenta, además, que la actitud del consumidor es decisiva para la implementación del control biológico. En Dinamarca, por ejemplo, los tomates producidos con estrategias de control biológico etiquetados como producidos con control biológico han influenciado positivamente a los consumidores para comprarlos. Eilenberg 2006. De forma similar, en un estudio desarrollado por Jeter y Payne 2004, mediante la realización de una encuesta a cultivadores residentes urbanos y suburbanos en el sur de California, que pagaban $23 por los plaguicidas químicos utilizados para sus árboles y arbustos, se encontró que estos expresaron interés por pagar entre 569% y 2108% más por el uso de productos de control biológico para el manejo de plagas de los árboles y arbustos que hacen parte del paisaje urbano. De esta manera terminamos con esta revisión del concepto del control biológico y sus premisas fundamentales, parte del libro Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros, de la editora Alba Marina Cotes, publicado en Mosquera, Colombia, por Agrosavia. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.